Bastante callada, no se lo habíamos dicho. Disculpe, me voy a comprar una bebida, ¿me pueden dar espacio? ¡Japón con jamón! Fijaos qué guapa va Yuko hoy con su abrigo. Madre mía. ¿A dónde vamos hoy? No, estamos ya en Asakusa. Hoy vamos a Asakusa, al templo Sensoji. Hemos venido caminando y fijaos dónde estamos ya. Estamos en el templo de Sensoji en Asakusa. Nuestras cabezotas lo tapan, se ve ahí detrás. Fue aquí en Asakusa donde vivimos lo más gordo del terremoto. De hecho recuerdo que fueron 2 terremotos. A ver, recapitulemos. Ese día estaba con la madre de Yuko, con mi suegra, y con su abuela. O sea, el día ya empezaba catastrófico. Ah, sí, tú conociste a mi abuela ese día. Sí. Estábamos caminando y mi madre de repente dijo, Lucinda, y no nos dábamos cuenta de que el suelo se movía. Es verdad, cuando nos paramos entonces fue cuando nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que se movían todos los cables, estaba el suelo, o sea, se veía el suelo hacer así. Impresionante. Para ir a Sensoji, el templo de Asakusa, llamamos a un taxi y el taxi también se movía, ¿no? Hubo terremoto, pero no pasa nada, todo el mundo estaba trabajando normal. Es verdad, eso también me llamó mucho la atención porque no era la reacción que yo esperaba de la gente, ¿no? Mucha gente seguía caminando normal, como si no hubiera pasado nada. Oficinistas salían fuera a la calle a fumar un cigarro y a hablar mientras se reían. En verdad, yo creo que eso me tranquilizó mucho y más o menos estábamos bien hasta que llegamos a Asakusa y fue ya cuando pegó el petardazo gordo. Nosotros estábamos allí, ahí arriba, y estaba echando la moneda para rezar y de repente hubo terremoto, lo más grande de la historia, ¿no? Aquí en la plaza había muchos turistas y algunos gritaban o agachados así. Además recuerdo que estaba la pagoda esta de aquí atrás, la parte de arriba, meneándose pom 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 pom, y yo os juro que pensé que se caía encima de la gente. Lo que pasa es que por una parte también sabía que Japón es muy seguro contra los terremotos, está bastante preparado, pero por otra parte estaba la abuela de Yuko escuchando la radio y decían que era el mayor terremoto de la historia, y además la cara de la abuela de Yuko era un poema. Algo de inseguridad me entró. Después estuvimos hasta las 4 por ahí paseando, almorzando y bueno, todo el rato con réplicas, nos lo tomábamos ya a cachondeo. Más que nada porque en Tokio todavía no había llegado el problema y tampoco éramos conscientes de lo que había pasado en Fukushima, ¿no? El tsunami que había arrasado parte de la costa de Fukushima. En Tokio realmente lo peor llegó por la noche, ¿verdad? Y todo el día había muchos terremotos, entonces los trenes no funcionaban y no sé si podía volver y todo el mundo estaba perdida, ¿no? ¿Cómo vamos a volver a casa? La mayoría tenía que volver caminando, pero nosotros por casualidad encontramos un autobús que llegaba a cerca de nuestra casa. Dentro del autobús sonaban las alarmas de terremoto de los móviles de todo el mundo. Nunca había escuchado ese momento, esa alarma. Recuerdo que esa noche tardamos unas 3 horas o así en llegar a nuestro apartamento por el tráfico. Por lo menos llegamos, había gente que ni llegó. Durante toda la noche estuvo la alarma antiterremoto del teléfono de Yuko sonando. Yuko pudo dormir, yo no podía dormir para nada, estuvo nuestra habitación temblando todo el tiempo con cada réplica. Incluso recuerdo que el vecino, teníamos un vecino al lado que vivía solo, y nos propuso ir juntos a un refugio que había, que al final fuimos y no había refugio, no había nada. Y recuerdo, no he pasado más miedo, creo que más miedo que con lo del terremoto. El tío empezó a decir que olía a gas y que teníamos que comprobar si había una fuga de gas. Y no se le ocurrió otra cosa, como estaba oscuro, que alumbrarse con la luz del mechero. ¿Sabes? Gas, mechero.
¿Entiendes, no? Por culpa de él, nosotros nos morimos, ¿no? Coño, no nos mata el terremoto y nos mata un tío con un mechero. Y luego en casa vi la noticia de tsunami y estaba todo destrozado y estábamos muy tristes. Y en la tele no había canales, todo sale noticia de terremoto y anuncios no salían normales. Solo Ganbare Nippon. Ahora que dices eso de los canales, recuerdo que en España, no sé si por falta de información o porque había que dar la noticia rápido y no había tiempo, pero llegó información que no era del todo cierta y mucha gente, incluido mis padres, mi familia, se asustó y a partir de ahí sí que fue cuando llegó la peor experiencia que hemos vivido aquí juntos, ¿eh? Sí. ¿Escucháis? Esto es Japón. Me encanta el sonido del shamisen. Pues entre ese y otros motivos, mis padres querían que volviera a España cuanto antes y obviamente yo no quería. Primero porque tenía que separarme de Yuko y segundo porque ya había pagado una escuela, una academia de japonés y tenía que dejarla a medias. Además no sabíamos con certeza si íbamos a poder volver a Japón, ya que había tantos extranjeros que intentaban salir de Japón en ese momento que no a todo el mundo le daban un permiso de reentrada. Por ejemplo, en mi academia había muchos estudiantes chinos que volvieron a su país y ya no pudieron volver otra vez a Japón. Y otro problema era la situación con la central nuclear. El terremoto y tsunami no nos afectaban mucho, pero... Personalmente, ¿no? No. A nosotros no nos afectó tanto. Pero realmente el centro nuclear sí. Estábamos en una situación en la que el gobierno, la televisión, los medios tampoco decían mucha información y no sabía si yo volvía a España, si íbamos a poder entrar otra vez al país. De hecho es que apenas sabíamos si íbamos a poder salir del país, porque con el tema de la radiación estaba ahí la situación un poco que no sabíamos qué iba a pasar con nuestra relación. El gobierno de España puso el avión gratuito para los españoles para que volvieran. Sí, para volver gratis, vamos a sí. España. Y en ese momento no estábamos casados y no sé si yo podía subir ese avión. Ernesto llamó a la embajada de España. Me dijeron que si el avión se llenaba, ella al no estar casada conmigo, con un español, no podía volver. Pero si había plazas libres, entonces sí. Hasta el último día no sabía que si podía subir ese avión. No sabíamos si íbamos a poder subir juntos o no. Yo tampoco había decidido. Yo decidí también en el último momento. Si ella se subía, entonces sí, volví a España. Si no, no. Pese a que estuvimos ahí una semana y media con el corazón encogido sin saber qué iba a ser de nosotros, por suerte pudo venir conmigo a España durante 2 semanas. Realmente fueron momentos bastante complicados porque al final, bueno, quedó claro que ella podía acompañarme a España, pero luego no estaba tan claro si yo podía volver a Japón. Al final tenía el permiso de reentrada, pero ya os digo, con el tema de la central nuclear, lo mismo cancelaban todos los vuelos. O sea, fueron... Quizá no, la situación más difícil que hemos pasado juntos. Estábamos muy asustados. Yo tampoco quería separarme de Ernesto. Mi madre también decía que es mejor que no deje solo a Ernesto. En ese momento la verdad es que teníamos todos mucho estrés, ¿no? Estábamos sin saber qué iba a ser de nuestro futuro. Yo recuerdo que en el supermercado no todo el mundo compra, ¿no? Compraban los productos y casi estaba vacío. Nos gustaría agradeceros de verdad que hayáis escuchado esta historia, que la teníamos bastante callada, no se lo habíamos dicho. Disculpe, me voy a comprar una bebida, ¿me pueden dar espacio? Vale. Sí, es que estábamos grabando. No, hombre, nos hemos encontrado... Bueno, ¿quién eres? Preséntate. Bueno, mi nombre es Marco, soy de Chile y ando acá turisteando en Japón. Hace poco llegué, pero me tengo que ir también muy pronto. Bueno, pero te lo has pasado bien, ¿no? Sí, estuve una semana y visité un montón de lugares acá en Kioto y ahora Tokio. Muy bien. Bueno, Kioto. a seguir haciendo fotos. ¿Te gusta Kioto, no? Sí, vimos la luna de miel, ¿no? Sí, nuestro viaje de novios, ¿eh? Sí. ¿Qué hay? Muac. Estilo japonés. Acá.
Yuko se pone feliz cuando encuentra a alguien que, no, No conoces, ¿no? que nos conoce. Para mí todavía sigue siendo raro, Si os ha gustado este video, dale a like. pero like de los buenos, ¿eh? Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!